bendiga, mis hermanos, paz del Señor. Y voy a invitarles, mis hermanos, a que pasemos a dar lectura a lo que será el mensaje de la palabra del Señor en el Amén. Vamos a tener el mensaje del Señor en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Gloria a Dios. Epístola a los Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8, mis hermanos. Amén. ¿Han encontrado, mis hermanos? Amén. Búsquenla tranquila, mis hermanos. Búsquenla para que todos participen de la lectura de Amén. la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Bendito el Señor. Así es, mi Dios. ¿Encontraron, mis hermanos? Amén. Le Amén. damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar alguno como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Amén. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga a través de la lectura de su palabra. Así es, mi Dios. Dios nos bendiga, mis hermanos. Tomen sus asientos, pónganse cómodos y atiendan la palabra del Señor. Cuando el Señor me daba este mensaje, hermanos, me preocupó bastante y el Señor me hizo retroceder hartos años para atrás. Cuando mi pastor realizaba los estudios bíblicos, y recuerdo yo que leía el mensaje y comenzaban a hacer un preámbulo, ¿verdad? Y lo sacaban, el pastor lo sacaba a nosotros del estudio bíblico, lo sacaba, lo transportaba. No sé, a todos les pasaría lo mismo, pero a mí me pasaba
porque el Señor lo iba usando a mi pastor y uno iba como viviendo lo que Él estaba enseñando. Me imagino cómo iba el pueblo de Israel tras de Moisés, ¿no es cierto? Donde Moisés se detenía, recibía la orden que se detuviera, se detenía Moisés, se detenía el pueblo. Me traía esos recuerdos, hermanos, porque yo siempre voy a decir que los predicadores antiguos de la iglesia, mi pastor nos formó a nosotros en los estudios bíblicos y en las escuelas dominicales. Y tengo muchas enseñanzas, muchas guardadas. Y creo que mientras el Señor me tenga con vida y memoria, nunca se me van a olvidar. Y pasaba por mí esto que le estoy compartiendo ahora. Nosotros, los hijos del Señor, a veces nos queremos mover de un lado a otro, ya sea por cualquier circunstancia, por cambio de domicilio, por trabajo, por lo que sea. Y antes era muy común, hermanos, que un hermano se movía de un lugar a otro y llevaba una carta de referencia, ¿verdad, mi pastor? Y la carta es un papel que se puede escribir, lo puede escribir cualquier persona. Y al papel le puede poner lo que uno quiera, lo que sienta. Y el apóstol Pablo, la enseñanza que nos está haciendo a nosotros, ayúdame, Señor. Es lo mismo. Que le está haciendo una aclaración a los corintios, hermano. El apóstol Pablo había tenido la bendición de formar las iglesias en esos lugares, en Corinto, en muchas partes. El apóstol Pablo fue usado por el Señor para formar la iglesia de Cristo. Y ya había pasado una vez por Corinto, y todos sabemos que Corinto era una ciudad semejante a Valparaíso, San Antonio, que son los mayores, los puertos principales de nuestro país. Y sucedía que allí en Corinto, hermano, llegaban los barcos, los mercaderes, entraban y salían, importaban, exportaban, y allí en el puerto, hermanos, había de todo, de todo. Se vendía la prostitución, había de todo, hermanos, de todo había. Por lo tanto, al apóstol Pablo no le fue fácil poder formar la iglesia en Corinto. Pero nunca el apóstol Pablo se rindió, nunca se dio por vencido, porque él iba con la fe, y iba con la convicción de que el Señor Jesucristo iba con él. Amén, Señor. Y la enseñanza que le está haciendo aquí al pueblo es porque se había repetido ya en alguna ocasión. Porque siempre se comunicaron mucho por cartas. Las epístolas son cartas. Son cartas, muchas escritas de puño y letra del apóstol Pablo. Y aquí le está haciendo mención sobre el ministerio del nuevo pacto al pueblo. Y le dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? La palabra del Señor dice que nosotros somos carta leída. Y que tenemos alrededor nuestro una nube de testigos. Tiempo atrás mi pastor, el Señor lo usaba en una predicación y dice que la nube de testigos somos nosotros, ¿no es cierto? Pero sabe que afuera también hay testigos. Cuando nuestros vecinos nos ven a nosotros, que entramos, salimos con la Biblia, el himnario, la guitarra, no sé, de acuerdo a cómo le servimos al Señor.
ellos saben que en alguna parte nos estamos congregando y que estamos sirviendo al Señor. Pero ellos siempre están mirando, no están mirando a nosotros. Y nosotros no tenemos por qué darle explicaciones a ellos, decirle, no, yo camino así, yo me he visto así porque yo soy cristiano. Ellos dan testimonio de nosotros. Cuando realmente nosotros nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, nosotros no tenemos por qué darle explicaciones a nadie, sino que son ellos quienes vienen y nos preguntan a nosotros. Yo le contaba una experiencia, no hace mucho, un día estábamos haciendo la fila para comprar pan con mi esposa y llegó un caballero y le tocó el hombro por detrás y le dijo, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Y mi esposa le dijo, sí. Le dijo, ¿usted es cristiana? Le dijo. Y mi esposa le dijo, sí, por misericordia del Señor. Le dijo, ¿sabe? Cuando crucé la calle en la esquina, ya el Señor me dio testimonio de usted. Son las cosas que hace el Señor. No tenemos por qué andar con una pancarta diciendo yo soy hijo de Dios. Son los hechos los que tienen que hablar de nosotros. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? No, la idea es que no. No tenemos por qué. La gente debe darse cuenta que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Sus vecinos tienen que darse cuenta, ellos por su comportamiento, por su forma de vivir, tienen que darse cuenta que usted y yo somos hijos de Dios. O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. No es necesario, hermano. Si yo me fuera de este lugar y decidiera ir a servir al Señor a otro lugar, téngalo por seguro que no pediría carta de recomendación. Llegaría como un oyente, como un espectador, y si el Señor le da testimonio que soy hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, que sea el Señor el que dé testimonio. No lo que yo diga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo le está recomendando al pueblo de Corinto, a los corintios, diciéndole, vuestras cartas sois vosotros. O sea, estaban ellos obligados a demostrar que eran realmente hijos de Dios. Amén, mi Dios. No había necesidad que el apóstol Pablo estuviera diciéndole, este es hijo de Dios, este es hijo de Dios. No había necesidad. Cada cual tiene que dar testimonio de sí mismo, de lo que realmente somos nosotros. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres, dice. Perdón, voy a retomar el verso. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Amén. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Amén. No en tabla de piedra, sino en tabla de carne en el corazón. Amén. Todos sabemos que Dios en una oportunidad llamó a Moisés, lo hizo subir al monte, ¿verdad? Subió, estuvo orando Moisés, tuvo un encuentro con Dios y Dios le escribió las tablas de la ley en piedra, ¿verdad? Todos lo sabemos. ¿Y cómo venía Moisés cuando descendió del monte? Lleno del poder de Dios, tanto así que la gente no se atrevía a mirarle a la cara, porque era tanto el poder que venía en él que no le podían mirar a la cara. Ayúdame, Señor. Ahora nosotros, es posible que el Señor nos selló a nosotros, ¿verdad, pastor? Amén. Hermano, el que tiene vista espiritual, Satanás mismo incluso, hermanos,
se da cuenta y nos conoce porque tenemos el sello del Espíritu Santo nosotros. Por eso cuando a veces los hijos de Dios van caminando en los servicios de prédica, Satanás huye, se arranca, porque está viendo que somos sellados por el Espíritu de Dios. Que no es una ley escrita en tablas, sino algo escrito en el corazón. Y escrito con poder, escrito con virtud, no con mano de hombre, sino por la mano de Dios. Que el Señor nos bendiga. Pero ¿cuánto valor le damos a esto? ¿Cuánto valor le damos, hermano, ser llamado hijo de Dios? ¿Cuánto valor le damos cuando estamos sintiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué siente usted cuando el Señor le toca? ¿Cuál es la demostración de lo que usted está sintiendo? ¿Quién se puede resistir a la presencia de Dios? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Qué maravilloso, hermano. Qué hombre, qué mujer tiene poder para entrar al corazón del ser humano y escribir allí su nombre, tatuarlo para siempre y decirle: tú eres mi hijo hoy y lo serás para siempre. Que el Señor nos bendiga. Hoy día, hermanos, el pueblo de Israel, todos sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Una masacre, masacrando gente, civiles, niños, mujeres. Y nosotros no nos queda más que orar por ese pueblo. Amén. Porque tenemos que agradecerle también, primero a Dios y luego a ese pueblo que se rebeló contra Dios. Amén. Porque dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo vino a ellos. A ellos vino. Dice: vino los suyos no le recibieron. Amén. ¿Y sabe qué es lo que amaron? Amaron más las tinieblas. Amaron el pecado. Amaron todo, menos amaron al Hijo de Dios. Hoy día viven convencidos de que el Hijo de Dios está por venir. Pero lo que no se convencen es que ahora no va a venir para ser crucificado como un manso cordero, sino que ahora va a venir con poder, va a venir con gran gloria, y no va a tocar esta tierra pecaminosa, sino que se detendrá en la nube, y de allí el Señor nos levantará a los que realmente hayamos hecho la voluntad del Señor. Que el Señor nos guarde, mi Señor. Dice el verso 4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para vencer algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Hermano, una cosa importante: nunca nadie se crea más que otro. Amén. No, hermano. Así es. El apóstol Pablo dijo: con los grandes me hice grande, con los pequeños me hice pequeño, y me acostumbré a vivir con todo, con lo mucho, con lo poco y también con lo nada. Y así debemos ser los hijos del Señor. No que el que lea mejor es porque sabe más. No el que lea más la Escritura es porque sabe más. Hermano, yo no sé nada. Me gusta leer la Escritura, pero sabe que no se me queda. Pero sé que mi Cristo vive. Amén. Y que donde yo me pare dispuesto en las manos del Señor, el Señor me va a usar. Amén. Esa es mi confianza. Donde esté, hermano, donde esté, yo sé que el Señor me va a usar. Me ha usado en muchas partes el Señor. Y me ha usado el Señor para predicar el Evangelio a personas no buenas, hermano. Hace más o menos un año, un poco más atrás, no sé si recuerdan, llegó una niña aquí enferma de cáncer.
A esa niña me llamó por intermedio de una de mis hijas. La comencé a visitar con mi esposa. Y un día estaba ella muriendo, estaba agonizando. Y me llamaron y fuimos con mi esposa. Y cuando entramos a la casa, hermanos, no eran lamentos, eran gritos de horror, de terror, de dolor. Y en medio de esos gritos me decía ella, me dice tío ella, me decía tío, no me quiero morir. Tío, no me quiero morir. Yo le dije, pídele al Señor que le dé otra oportunidad. Pero sabe una cosa, le dije yo, pídele al Señor que le dé una oportunidad para que le sirva al Señor. De lo contrario, que el Señor se la lleve. Fui muy claro con ella. Y tal vez un poco duro en el momento más difícil de su vida. Y comenzamos a orar con mi esposa y comenzamos a ungirla y comenzamos a visitarla. Vinieron acá a la iglesia ellos un par de veces. Luego se apartaron. ¿Y sabe cómo le pagaron al Señor? No vinieron más a la iglesia. Comenzaron a traficar. Comenzaron a traficar, a generar plata fácil. El Señor le había abierto una puerta de trabajo al muchacho, pero no estuvieron conformes con eso y comenzaron a traficar. Y el Señor cada día la iba recuperando, la fue restaurando. Pero cuando yo me di cuenta de eso, entonces yo fui a hablar con ella. Y le dije, mija, hasta aquí llego yo. Yo no me llame más, porque yo no voy a poner la mano aquí. Gloria a Dios. De aquí para adelante, la cuenta es suya con el Señor. Amén. Si ahora está bien, le dije yo, gloria a Dios por eso. Amén. Pero si el día de mañana está gritando y pidiendo que no quiere morirse, le dije yo, aténgase a las consecuencias. Pero yo no voy a volver a poner mis manos donde esté la mano del Señor. Terrible, hermano. Generaron mucha plata, ¿sí? Y según ella pagó todos sus remedios, sus tratamientos. Pero hoy el cáncer ha vuelto. El cáncer no ha muerto. ¿Quién lo revivió? Ella. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén, Dios, amén. Debemos ser claros nosotros, hermanos, Gloria a Dios. porque no podemos poner nuestras manos donde está la mano del Señor. Amén. Les cuento esto, hermanos, porque si bien es cierto, nosotros muchas veces y de buena voluntad vamos a visitar a los enfermos, ¿cierto? Y tenemos que hacerlo de buena voluntad para que esto dé fruto. Amén. Y predicar el Evangelio y hablarles del Señor. Amén. Ahora la responsabilidad está en ellos. ¿Qué les espera? No sé. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. El Señor nos guarda. Amén. El Señor nos bendiga. Amén. Yo voy a la casa de mi hija. Toda la gente allá me conoce, me saluda, me respetan, pero de ellos no dicen lo mismo. Habían unos vecinos muy cristianos ahí que también participaron cuando les estuvimos visitando a ella. Y ellos me decían a mí, tanto que trabajó usted, hermano, me decía, tanto que trabajó por esta persona y mire cómo le han pagado al Señor. Yo dije, no se preocupen, Gloria a Dios. a mí el Señor me va a pagar conforme a lo que yo he hecho con la ayuda del Señor. Y a ellos les va a pagar conforme a lo que están haciendo. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Amén. Y la gracia del Señor esté en cada uno de nosotros. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Gloria a Dios. Todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos hoy, lo que hagamos mañana, si tenemos vida, todo proviene de Dios. Los grandes hombres de Dios, los grandes predicadores, los grandes evangelistas vienen y provienen de Dios. Amén. Sí, mi Señor. Pero tengamos cuidado, Gloria a Dios. porque en medio de todo esto que se ha generado, Satanás también está haciendo su obra. Amén. También está haciendo su obra, hermano. Y nosotros caímos
No sé si, no creo que inocentemente, porque mi pastor está recalcando cada cierto tiempo que no estemos oyendo predicaciones por otros medios. Amén. Pero sin embargo, videos van, videos vienen. Amén. Mira, vente a mirarlo porque es bonito. Hermano, no me interesa. Ayúdanos. Yo vengo acá martes, jueves y domingo si estoy con vida y aquí hay palabra de Dios. Amén. Aquí el Señor habla por el más humilde de mis hermanos, el Señor habla por ellos. Gloria a Dios. Y no tengo por qué estar recibiendo, hermano, cosas de personas que ni siquiera conozco. Gloria a Ayúdanos. Dios. Hoy día las redes sociales están siendo usadas, hermanos, pastores, pastoras, que están haciendo cohecho, hermanos, de la iglesia de Dios. Pidiéndole sus casas, pidiéndole sus vehículos, pidiéndoles plata, porque, hermanos, así abiertamente, leen un versículo de la palabra de Dios y no se habla más de ellos, sino que pedir plata, Así es. pedir esto, pedir lo otro. Amén. Gloria a Hermanos, Dios. y aquí en Chile, en Quilicura, está sucediendo también. Está sucediendo. Hay un pastor, no voy a nombrar ni qué iglesia ni cómo se llama porque no me compete, porque yo sirvo al Señor acá y a mí me compete lo que aquí está pasando. Amén. Yo siempre voy a decir, no está la iglesia perfecta allá, no está la iglesia perfecta aquí, porque no somos perfectos. Amén. Amén. Que tenemos una doctrina, claro que la tenemos, pero no somos la iglesia perfecta. Amén. Gloria a Dios. Todavía no estamos a esa altura. Ayúdanos. Un pastor, hermano, para el Día de Acción de Gracia le estaba pidiendo a los hermanos, hermanos, va a haber acá un notario, traigan las escrituras de sus casas para que la donen para el Señor. ¿Qué le parece a usted? Gloria a Dios. ¿Qué diría usted si su pastor le pide su casa, la casa que le dio el Señor para bendición de su familia? Y el pastor se la pida del púlpito, públicamente, y le diga, traiga la escritura, porque aquí va a haber un notario y usted dé la casa para el Señor. Ayúdanos, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos guarde. Amén. Por eso le digo, hermano, yo la enseñanza que mi pastor, o mi pastor me preparó a mí, yo tengo esa enseñanza guardada. Tengo la doctrina que mi pastor me enseñó. Él me enseñó a ser un predicador. Él me enseñó a Gloria a vestir. Dios. Y no lo voy a cambiar. No me interesa cómo anden los demás. No vengo a eso. Amén. No vengo a eso. Mi cuenta es personal con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mi cuenta es personal. Así es. Pero yo tengo que pensar que yo soy carta leída. Y que no soy más que usted, porque soy igual que usted. Amén. Usted es mi hermano, usted es mi hermana, yo los quiero, los amo. Amén. Y no sé si ustedes me quieren o me aman, me da exactamente lo mismo, porque yo sirvo al Señor. Amén. 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 Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Y eso está pasando a través del mundo. Así es. Qué pena, hermanos, que teniendo tan buenos predicadores, tan buenas predicadoras, tan buen enseñador, que estemos buscando, hermanos. Un día me llamó una hermana, me dijo, hermanito, me dijo, si usted quiere compartir, me dijo, yo bajé una aplicación, me dijo, estoy entrando en unos estudios bíblicos que son de no sé qué país. Y yo le dije, hermana, le dije, no me interesa. Gloria a Dios. Mi Aleluya. pastor, le dije, yo no hace estudios bíblicos, es cosa de mi pastor, pero yo sí, le dije, yo participé por muchos años de los estudios bíblicos de nuestra iglesia. ¿Y sabe lo que más cuidado me causa? Que son hermanas que mi pastor ha puesto toda su confianza en ellas. Ayúdanos, Señor. Es duro decir la verdad, hermano, Amén. pero no me importa, porque yo sirvo al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo sirvo al Señor y no temo, mi pastor me enseñó, y como el apóstol Pablo dice, no temo perder favor humano, Así es. Gloria a Dios. pero esa es la realidad. Y cada vez nos estamos llenando más de cosas, causamos división en la iglesia, causamos problemas en la iglesia, no somos motivo de bendiciones, somos, hermanos, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Porque uno cree que sabe más que el otro, porque, no, amados hermanos, no, el evangelio no es así.
Así es. No es así el Evangelio. El Señor dijo, el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. Amén. El Señor dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Si no practicamos la humildad, si no practicamos la mansedumbre, hermano, si no aprendimos a callar, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Gloria a Dios, así es mi Dios. Dios nos guarde. No espere, hermano, que no espere nada de los hombres. Espere de Dios. Amén. Espere en el Señor. Todo lo que usted quiera, espere en el Señor. Los tiempos de Dios no son mis tiempos. Lo que yo le pido al Señor, se tarde un año, se tarde un mes, se tarde un día en responderme, los tiempos son de Dios. Conocí un hermano en el sur. Su esposa no podía tener hijos. Vista por médicos, por especialistas, no podía tener hijos. Y el hermano dijo, voy a orar y antes que me muera, tengo que tener un hijo en mis brazos. Amén. Y comenzó a orar en esa dirección. 7 años, hermano, 7 años oró. 7 años oró y el Señor le dio un hijo. Gloria a Dios. Amén. Señor. Luego de eso, después le dio otro hijo. ¿Y sabe cómo le pagó al Señor? Ayuda. Después de haber tenido esa tan linda bendición de ser papá. Un día lo envió el Señor a predicar, a dejar el mensaje a otra iglesia, porque allá en Curicó nosotros íbamos a los estudios bíblicos a la catedral. Y allá nosotros los mandaban con cartas. O sea, la carta era un papelito así, donde Gloria a decía Dios. el hermano Mario Díaz, enviado a la iglesia de tanto, y el enviado tenía que hacer la escuela dominical y hacer el servicio por la noche. Así es mi Dios. Después de terminar el servicio, al enviado se le entregaba la ofrenda, y el enviado tenía que ir después de la semana a Curicó, depositar la ofrenda que se había recaudado en la semana, y entregarla y entregar un informe en la central. Así trabajamos. Y un día el Señor lo había enviado a nuestro hermano, y allá nosotros nos movíamos mucho en bicicleta porque era muy escasa la locomoción. Gloria a Dios. Y caminábamos mucho, largos trechos en bicicleta. Y el hermano tenía una maletita y la ponía atrás en la parrilla de la bicicleta, tenía su hilo, su himnario, y tenía una guitarra, tocaba muy lindo la guitarra, cantaba maravilloso. Iba saliendo de la casa y tenía, el patrón era dueño de un fundo donde tenía plantaciones de cerezo. Y va saliendo él camino a la iglesia donde iba enviado y llega el patrón. Y le dice, ¿para dónde va José? Le dijo, voy a dejar el mensaje del Señor a tal parte. Le dijo, mucha hombre, le dijo, no voy a hacer una excepción, te vengo a buscar para que vamos a pescar hoy día, que nos vamos de pesca. Pues es que tengo esta responsabilidad, ya tengo la carta, tengo todo. Le dijo, pero José lo convenció. Se devolvió, guardó la bicicleta, subió a la camioneta con el caballero y se fueron de Romeral hacia el interior a Los Queños, se fueron a pescar. Y el hermano estaba a la orilla del río, estaban ahí tirando la lienza, pescando. Y sabe que vino como un movimiento de tierra así pequeño y se corta donde estaba parado el hermano. Y se va al barranco y la misma tierra lo tapó y lo dejó sepultado en el río. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Y que aprendamos que con el Evangelio no se juega. Amén. Que aprendamos que con Dios no se juega. Que el Señor nos bendiga. Amén. Usted no necesita, hermano, que le ande diciendo, ay, que este es bueno, que este... No, hermano. Preocúpese usted de que la gente diga quién es usted. Gloria a Dios. El apóstol Pablo lo hizo y lo enseñó. Y lo enseñó con testimonio propio. Amén. Que el Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata,
mas el Espíritu vivifica. Amén. Una enseñanza más que tengo guardada de esos años de mi pastor, hermano. Mi pastor siempre, cuando él nos hacía los estudios bíblicos, también lo hacía en las predicaciones al púlpito. Siempre antes mi pastor predicaba con preámbulo. Yo creo que todos los hermanos antiguos se acuerdan. Pero él tomaba un versículo, ¿no es cierto?, y hacía una base. Gloria a Dios. Y esto, hermano, la palabra del Señor es virtud, hermanos. La palabra del Señor es una virtud, es como una fuente de agua inagotable. Mis hermanos que si han tenido la ocasión de vivir en el campo, allá nosotros le llamamos noria a los pozos donde se saca el agua. Y mientras más agua saca uno, el agua fluye. Así es la palabra del Señor, hermano. Podemos estar toda la noche hablando de un versículo. Si el Señor está revelando la palabra del Señor, toda la noche va a hablar de un versículo de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es virtud. Hermanos, son riquezas inescrutables. Las profundidades son inmensas que ninguna mente humana puede imaginar. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Amén. Y mi pastor nos enseñaba y decía, hacía un preámbulo, después leía el versículo que era la base del mensaje y decía una palabra, mi pastor. Le vamos a poner vida a esto. Amén. Gloria a Dios. Porque yo puedo leer la escritura, hermano. La puedo leer 1, 2, 3 veces. Pero si la leo como un libro cualquiera, no tiene vida. Pero cuando la revela el Espíritu de Dios, esta vivifica. Gloria a Dios. Y alimenta. Y fortalece. Amén. Y da vida. Amén. Que el Señor nos guarde. Dan ganas de decir amén. Dan deseo de confirmar la palabra de Dios porque tiene vida. Amén. Y si no tuviera vida la palabra del Señor, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Estaríamos durmiendo en la casa. Gloria a Dios. Estaríamos haciendo cualquier cosa menos alabando a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. El Señor nos dé su gracia. Y qué maravilloso, hermano, cuando el Señor revela la palabra de Dios. Por eso no intentemos hacernos sabios nosotros mismos. Gloria a Dios. Es bueno escudriñar la escritura, hermano. Pero yo, como le digo, yo soy buen lector, pero no retengo nada. Eso me sucede. Pero la palabra del Señor, el Señor la revela y ya habla como Él quiere, ya que Él quiere, Amén. cuando Él quiere. Que el Señor nos guarde, el Señor Amén. nos bendiga. Maravilloso. Y dice el verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Gloria a Dios. Exactamente. Esa gloria tenía que perecer. Todo lo que le pasó a Moisés, todo era perecible. Pero el verso 8 para terminar dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? La carne va a morir. La carne va a morir, ¿cierto? Pero el Espíritu no muere. El Espíritu vivirá eternamente. Pero tengamos cuidado, ya sea que para vida eterna o sea para muerte y confusión perpetua. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, Amén. que Dios nos guarde, amados hermanos. Este es el mensaje de la Gracias, palabra del Señor. Señor. Maravilloso, hermano. Maravilloso lo que el Señor nos entrega. Y yo poder entregarle, hermano, estas enseñanzas que llevo guardadas y que son muchas que podríamos compartir, porque creo que no podemos nosotros dejar esas enseñanzas que se pierdan. Gloria a Dios. No podemos dejarlas que se pierdan. Amén. Mi pastor cuenta las vivencias y las enseñanzas de su pastor. Nosotros contaremos las nuestras, las vivencias nuestras y las enseñanzas que hemos recibido a través de nuestro pastor. Amén. Donde estemos, hermano. Si no es en este lugar, será en otro lugar. Pero estas enseñanzas nos van a ayudar a ser hombres y ser mujeres agradecidas, de fe
y con un buen fundamento en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Le invito, hermanos, que todos oremos al Señor. Le demos gracias por su palabra. Gracias, Padre mío, muchas Dios. gracias. Gracias también, Gloria a Dios. Señor, por la salud que usted nos concede, Gracias, Padre. mi Dios. Por este gran mensaje que usted nos dio, Padre. Amén. Señor, para hablarle a este pueblo, Señor amado, que ya no podemos estar dando leche, Señor mío, porque un día, semana, vamos a pasar en la gloria suya, Padre mío. Gloria a Dios. Y allá, Cordero de Dios, no seré yo que pague la culpa. Gloria a Dios. No, porque le ha enseñado claramente a cada hermano, cada hermana, Señor, porque es la palabra suya. Gloria a Dios. Padre mío, acompáñanos hasta que cada uno de nosotros hayamos llegado a nuestros hogares bendecidos. Gloria a Dios. Por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que nuestro Dios de paz nos bendiga. Amén.